Has hecho un detalle y me ha venido una pregunta. ¿Tienes miedo a la muerte? A nivel consciente racional, te digo que no, pero, o sea, es algo innato, es algo que está en el cerebro reptil y si ahora mismo, yo qué sé, pasa una moto muy cerca de mí, un coche o cualquier otra cosa, evidentemente ese miedo innato, ese cerebro reptil se va a activar. De protección y de... Claro, o sea, creo que es algo innato y que, no sé, a no ser que tengas alguna enfermedad rara de que no tienes miedo o que hayas vivido a lo mejor alguna experiencia cercana a la muerte y ese miedo se ha suprimido por completo, o sea, creo que de forma inconsciente reptiliana en ese cerebro reptil todos lo tenemos, pero a nivel consciente no. O sea, ahora mismo, ya te digo, si se acaba mi vida ahora mismo, me daría igual. Esto es muy chulo y a mí me llega algo que igual tú crees en las vidas. A mí me cambió mucho un libro porque yo siempre he creído en las almas viejas, en las almas más jóvenes, porque a veces no entiendo cómo dos personas con un mismo entorno de repente se preguntan cosas mucho más profundas o mucho más sencillas, ¿no? Personas que están mucho más en la superficie, oye, dos hermanos, ¿no? Crecidos en el mismo entorno y gemelos casi, de repente hay quien se pregunta sobre la trascendencia de la vida y quien solo está en la superficie, ¿no? Me cambió mucho a mí, porque al final miedo a la muerte no, yo creo que todos lo tenemos, como dices. No me refería al hecho de sobrevivir, sino ese miedo a veces a la muerte, que yo creo que todo el mundo tiene. Dice que todo el mundo, cuando tiene una enfermedad o cuando tiene algo, es como cuando dice la gente, yo tengo cáncer, o sea, si yo tuviese cáncer no voy a dar quimio ni nada. Y luego muchas veces la gente tiene una enfermedad y ahí se agarra a la vida y hace todo lo posible, ¿no? A mí me cambió mucho un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchas almas, muchos cuerpos, no, muchas vidas, un solo cuerpo, algo así, te lo recomiendo, Brian Weiss, ¿vale? Es un terapeuta, Harvard y demás, que era psicólogo o psiquiatra y empezó a tener con una usuaria, con una, voy a decir una clienta, pero no, una paciente. Esta mujer tenía muchos traumas y en sus un poco de inmunoterapia y demás, le empezaba a hablar de otras vidas, ¿vale? Y de repente él esto lo llevó a luego a más personas, ¿no? Y me ayudó mucho, igual ayuda a la gente, y no sé qué piensas tú, esa parte de entender que no hay, yo sí creo que hay muchas vidas y que hemos vivido muchas vidas y que las vamos a vivir, ¿no? Puede que hasta ese punto donde te iluminas, es que es una palabra un poco complicada porque está muy banalizada, ¿no? Pero hasta que te quitas todos esos miedos, todos esos egos, no te importa, entonces a lo mejor al fin de una vida ya no tienes que volver a reencarnarte para seguir aprendiendo cosas porque ya no, no. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho a quitarme ese miedo al fin, que luego puede que esté en mi lecho de muerte y no lo vea así. Ojalá sí, eso quiere decir que habré hecho mi trabajo. Me ayudó mucho este libro de Brian Weiss, que además es el típico libro que te cambia y regalas a las personas que más quieres, a mis padres que son más mayores, lo que sea, decir, que no pasa nada, que no morimos, ¿no? Y no sé qué sientes tú un poco. ¿Tú piensas en que nos seguimos reencarnando? ¿No? ¿Cómo sientes tú esa parte un poco así? A ver, independientemente de que quieras creer o no, creo que, o sea, tampoco es importante para seguir haciendo lo que tenemos que hacer en esta vida y elegir no vivir desde el miedo o el miedo a la muerte. O Claro. sea, creas o no, no es excusa para seguir viviendo la vida que te toca vivir y hacer lo que toca que vivir. Que todos en el corazón sabemos lo que nos toca hacer y a lo que hemos venido, pero por esas capas que nos ponemos no lo sabemos. Pero independientemente de eso, yo sí que creo en ello. De hecho, el libro tibetano de la vida y la muerte habla de esto. Bueno, yo últimamente estoy leyendo también mucho sobre budismo. En meditación vipassana no te hablan directamente de eso, pero yo he profundizado un poco en la biblioteca más profunda de Vipassana y sí que he visto ciertas cosas. Habla de lo que ocurre al morir y tiene muchísimo sentido. Y de verdad que la enseñanza que lo que decía el Buda hace 2500 años, lo que decía Jesucristo, es que son enseñanzas muy avanzadas incluso para la época de ahora. Y lo que estaban ellos diciendo se está demostrando con ciencia ahora. Un montón de cosas. Entonces, si os ponéis a leer y a profundizar en esos temas, tiene todo el sentido del mundo que haya varias vidas, que el cuerpo, el tiempo y toda esta ilusión que hemos creado es falsa. Eh, eh, entonces, sí que creo. ¿Recomendarías algún libro a alguien que le llame esto para que le ayude a sentar un poco todo esto? Acabas de hablar del libro tibetano de la vida y la muerte. ¿Alguna cosa para que alguien se pueda iniciar? No quiere decir que el contenido sea iniciado, puede ser avanzado, pero algo que digas, oye, yo esto, si esto te vibra, aquí esto está. Yo sé que hay libros que ahora mismo no recuerdo, pero que tienen documentados cientos o miles de casos de niños que recordaban sus vidas pasadas y sabían en detalle cómo se llamaban, dónde habían nacido sus padres y buscabas la información en las bibliotecas de esos lugares
y coincidía. O sea, como un niño con 5 años puede saber que ha sido un soldado en la Alemania nazi que se llamaba X, que su mujer era tal. O sea, y de esos casos hay como cientos y miles documentados. No conozco libros, pero bueno, en internet seguro que hay. Y si te gustaría profundizar más en el tema de qué sucede al morir, de si te da miedo la muerte, el libro tibetano de la vida y la muerte, creo que hay muchísima sabiduría ahí dentro y habla de lo importante que es en qué estado está nuestra mente, si está desde el miedo, si está desde el amor, porque eso va a determinar qué cuerpo vas en la siguiente vida. Vale. Incluso puedes bajar a los reinos inferiores, que serían los reinos animales, de las plantas, o que todavía no tienen esa conciencia como tiene tan desarrollada el ser humano. Y si por el contrario mueres de una forma muy lúcida, muy consciente, sin dolor, sin sufrimiento, te vas a encarnar en un cuerpo en el que vas a llevar seguramente una vida más elevada. Y luego, sí, pienso también que una persona que se ilumina, hay personas que se iluminan y que vuelven a reencarnarse porque así lo deciden para transmitir esa enseñanza a la población de ahora y que más personas se puedan ir iluminando. Para mí creo que ese es el fin y el objetivo de la humanidad y es que todos acabemos iluminados. Y cuando me decías lo de el hecho de que nos juntemos varias almas sin importar la edad, no sé qué sucede ahí, ¿no? Yo no tengo ni idea de si soy un alma vieja o no, no lo sé, no, en este plano pues no lo podría saber,